quiero compartirles que Sol ha trabajado en diferentes empresas haciendo diferentes labores, las cuales el día de hoy pues le permiten compartirnos una gran experiencia. En cuanto a su educación, bueno, ella estudió una licenciatura en ciencias en la parte de biología, sin embargo, su carrera más bien se ha siempre movido hacia la parte de las ventas, la administración, la mercadotecnia y bueno, hoy en día con la parte del coaching. Ella hizo un diplomado de gerenciamiento de tiendas en la Universidad del Caribe en México. Después, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, tomó un curso de administración y mercadotecnia, administración para pymes. Y el día de hoy es certificada por el Human Coaching Community como coach de vida, como coaching. Y esta mañana, bueno, nos va a compartir una presentación muy interesante acerca de las neuroventas, los neurotransmisores y toda esta cuestión que tenemos. Ella, bueno, tiene su propia empresa, como bien lo vemos, que es Summon Consultoría, que se encuentra en la ciudad de Cancún. Y vamos a escuchar el día de hoy, pues, esta presentación sobre inteligencia emocional que, bueno, estoy segura que les encantará. Sol, pues te dejo, la sala es tuya. Excelente, muchísimas gracias, Paulina, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Son las 11 aquí son las 12 aquí en la ciudad de Cancún, las 11 en Ciudad de México. Desde donde nos estén acompañando, pues les mando un cordial saludo y un agradecimiento por acompañarnos. Y entonces, pues bueno, para iniciar, vamos a ver cuál es el título de este webinar: Inteligencia emocional para vender más. Y mucha gente podría decir, bueno, ¿y qué podrá tener que ver la inteligencia emocional con las ventas, no? Y precisamente de eso se trata el día de hoy, lo que vamos a estar platicando. Arrancamos primero con este concepto, ¿no? De inteligencia emocional. Mucha gente cuando le dices inteligencia emocional piensa en un monje tibetano en una cueva haciendo meditación, completamente en paz con el mundo, sin contacto con nadie, ¿no? Incluso para mucha gente la inteligencia emocional significa no reaccionar, tragarse sus emociones y sus reacciones, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque realmente la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de conectarnos con nosotros, con nuestras emociones y con las emociones de los demás, con la finalidad de poder comprender qué es lo que nos está moviendo, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está pasando y de alguna u otra manera cómo influir tanto en nosotros como en los demás para poder tener un resultado mucho más acorde a lo que deseamos, ¿no? Mucho más acorde a nuestros objetivos. Y en este caso, la inteligencia emocional hacia las ventas, pues tiene que ver precisamente con esto, que es, para convencer y para vender más, tienes que comprender qué es lo que está pasando tanto en tu mente como en la mente de tu cliente para poder impactarla. Nosotros tenemos que impactar en las emociones y sobre todo entender que nuestro cerebro está compuesto de varias partes y tiene una parte que es racional y que es completamente pensante y que es muy consciente, pero también tenemos otra parte que es una parte primitiva. Y ahorita vamos a ver precisamente por qué les estoy diciendo esto. No tiene nada que ver, no es algo negativo tener una parte primitiva en nuestro cerebro. Tenemos que aprender a abrazar, ¿no? Esta parte animal que nos acompaña. Yo lo que digo muchas veces es que tenemos un museo de historia natural en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro demuestra paso a paso cómo fue la evolución en la historia del mundo y de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, vamos a aprender a impactar en esas emociones, en esa parte primitiva del cerebro de nuestro cliente y también en la nuestra, para poder tener esos mejores resultados que deseamos. Yo creo que todos buscamos en algún momento mejorar. Si ya estamos vendiendo bien, queremos vender más. Si tenemos un equipo que es productivo, pues siempre les vamos a estar exigiendo más. Pero también para poder exigir, tenemos que conocer estas herramientas y tenemos que brindárselas, ¿no? A los que son supervisores, a los que son gerentes, que tienen personal a cargo. Es una responsabilidad muy, muy importante el proceso de capacitación, el poder estarles enseñando y sobre todo mostrarles con el ejemplo la manera en la que ellos pueden ser más efectivos a la hora de realizar sus ventas. Incluso no solamente en el momento de la interacción con el cliente, sino que tiene que ver también
con la preparación, ¿no? Con todo lo que se necesita hacer previo a entrar en contacto con el cliente para que nosotros estemos en el mejor estado posible y en las mejores condiciones de poder cumplir con este objetivo que es cerrar la venta, ¿sí? Y aquí, bueno, la pregunta del millón, ¿por qué compra nuestro cliente? Ya lo saben, lo sabemos todos. Pues nos dice la neuroventa, que es una ciencia mezclada entre lo que es el marketing y la investigación y el posicionamiento de los ojos y el ritmo cardíaco y muchas otras cosas más que se analizan, que el 85% de las compras se realizan de manera inconsciente y que solo el 15% se hace de manera consciente. Y que al final, pues nuestro cerebro solamente justifica el por qué se hace esa compra, ¿no? Las decisiones no las toma la razón, sino el instinto. La razón busca las excusas para justificar esas acciones, porque al final el que decide es el que les decía, nuestro cerebro primitivo. Y aquí les puse, por ejemplo, unas imágenes que yo me imagino que muchos de ustedes o todos ustedes van a identificar qué es lo que les estoy poniendo. Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda abajo tenemos el logo de una marca muy, muy, muy conocida de relojes. Y les platico que en algún momento yo fui gerente de una tienda donde vendíamos esta marca de relojes. Y entonces, pues bueno, ¿yo qué les puedo decir de Rolex? Rolex es una marca que tiene muchísimos años en el mercado, que tiene relojes que están hechos con materiales muy finos, como por ejemplo el acero quirúrgico, el oro de 18 quilates, el platino, los diamantes. Tiene un cristal que es resistente a los rayones, es de alta dureza, se llama cristal de zafiro. Pero todo esto, pues sería prácticamente describirles el producto o decirles de qué está hecho, ¿no? Les estoy hablando de las características del reloj. Y sin embargo, yo les puedo asegurar que el 99.9% de los clientes no compra Rolex ni porque está hecho de acero quirúrgico, ni porque tiene un cristal resistente a los rayones, sino que lo que compra el cliente es esta parte de admiración y de estatus que provee la marca, ¿sí? Incluso yo les puedo decir, son relojes que no son sumamente exactos, no tienen una exactitud muy buena. Realmente un reloj digital te podría dar una mucho mejor performance en cuestión de exactitud. Sin embargo, lo que transmites con un reloj Rolex, pues es incomparable, ¿no? En relación a esto que les comentaba de admiración, dominación, estatus, ¿sí? Es súper, súper fuerte el mensaje, ¿no? Y del otro lado, en la parte derecha, abajo, tenemos unos zapatos que se llaman Christian Louboutin. Es una marca de zapatos también de ultralujo y son zapatos que, pues bueno, imagínense que hoy en día están vendiendo aproximadamente 500,000 de pares de zapatos al año y que andan en un precio nada económicos, cuestan entre 700 y $1,500 cada par de zapatos. Pero pues, ¿qué tienen de especial? Estos zapatos tienen una suela roja, ¿sí? Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre una suela roja y una suela negra o blanca o de cualquier otro color? Pues bueno, en cuestión de impacto a nuestro cerebro primitivo, pues la suela roja lo que representa es precisamente esta fuerza, esta dominación, este empoderamiento de la mujer que los usa. Y pues definitivamente eso tiene un peso súper importante a la hora de tomar la decisión de compra, ¿sí? Te puedes sentir sumamente poderosa arriba de unos zapatos Christian Louboutin, por eso vale la pena esos $1,500 que te vas a gastar en ellos o los tantos miles de dólares que te vas a gastar en un Rolex, ¿sí? Podemos decir lo mismo para la parte de la tecnología. No sé si ustedes habrán visto un video de Simon Sinek que se llama El Círculo Dorado, donde nos habla acerca de la marca Apple. Sí, específicamente nos habla de las computadoras y los teléfonos de la marca Apple.
y por qué es tan poderoso, por qué conecta tanto con el cliente esa marca. Tiene que ver precisamente con esta parte del status quo, el desafiar lo conocido, las formas sumamente lisas, cosas que ahora ya muchas marcas las han imitado, ¿verdad? Pero realmente en su momento fueron completamente revolucionarios y conectaban muy bien a nivel emocional con el cliente. Entonces, pues bueno, definitivamente es otro ejemplo de por qué compramos con esta parte inconsciente, ¿no? Que no tiene que ver tanto con los atributos del producto, sino con esta cuestión emocional que está impactando. Y aquí les traigo la explicación de por qué es así. Bueno, la explicación teórica, ¿no? La base científica, podríamos decir, que es el cerebro triuno. Ya todos ustedes, me imagino, sabrán que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho es el creativo, el de la pintura y las artes, y etcétera. El hemisferio izquierdo es el pensante, racional y de los números. Pero aparte de esto, el profesor Paul MacLean, por ahí de la década del 60, postuló que nosotros tenemos un cerebro que está compuesto de tres partes. Básicamente son los rastros de la evolución, ese museo de historia natural que tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Tenemos tres partes y se entrelazan entre sí como si fueran las capas de la cebolla, ¿sí? Está la parte más básica, la parte más primitiva, ese cerebro que yo les platicaba, cerebro primitivo reptiliano, es el cerebro que apareció primero en la evolución y como lo dice en la imagen, aproximadamente hace 500 millones de años, ¿sí? Un ratito nada más. Es un cerebro que está 100% enfocado en lo que es instinto, supervivencia, reaccionar, respirar, dormir, despertar, modular el ritmo cardíaco, ¿sí? Lo que son los balances de ciertas sustancias en nuestro cuerpo, como podría ser el glucógeno, ¿sí? Acuérdense que teniendo yo mi formación de biología, nunca he podido dejar de buscarle ciertas explicaciones o este componente científico a muchas cosas, ¿no? Y me encanta y me llama muchísimo la atención y me gusta poder explicarlo y transmitirlo porque son cosas que rara vez te las encuentras en literatura de ventas, ¿no? Entonces, cuando logramos unir la ciencia con la parte de las ventas, es súper, súper interesante. Espero que para ustedes también lo sea. Pues bueno, les decía entonces, este cerebro básico, que es el que tienen los reptiles, ¿no? Las tortugas, las víboras, los cocodrilos, ¿sí? Y dense cuenta de que aquí, pues está muy, muy claro que es matar o morir, ¿sí? Esa es la reacción del cerebro reptil o el cerebro primitivo. Luego tenemos el cerebro límbico. El cerebro límbico surgió un poquito después en la evolución, 200 millones de años aproximadamente. Este cerebro tiene que ver con la emoción, con la interacción, con la alimentación, con la reproducción, pero sobre todo tiene que ver con la supervivencia de las crías. Por eso surgió en aves y mamíferos en la evolución. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, una tortuga, pues no le da pecho a las tortuguitas, más bien ella desova en la playa y se retira. Y ahí quedan los huevos de la tortuguita a la inclemencia de los predadores y del clima, ¿no? Lo mismo con las víboras y con la mayoría de los anfibios. O sea, realmente no hay un cuidado de la mamá hacia las crías. Entonces, cuando aparece en la evolución este cerebro límbico, esta capa superior en el cerebro, pues en lo que se enfoca básicamente es en esta parte de la emoción, de interactuar,
y sobre todo de el cuidado de la cría. Como les decía, para aves y mamíferos empieza a suceder esta relación, este cuidado, podríamos decir hasta el amor, ¿no? Por las crías. La mamá pajarito que va a buscar la lombriz y se regresa al nido y les da de comer en la boquita a los polluelos, ¿no? La mamá leona que sale a cazar y les trae de regreso comida a los leoncitos. Y así, o sea, todos los ejemplos que podemos tener de ese cuidado y de esa conexión que existe debido a la existencia del cerebro límbico. Tal vez la excepción podríamos decir que son los cocodrilos, ¿no? Que de repente durante un tiempo llevan a sus crías en la boca. Pero en términos generales, pues realmente no hay aquí una conexión de mamá y crías. Y por último, tenemos lo que es el cerebro cortical, la neocorteza o el neocórtex, se puede definir de cualquiera de estas tres maneras, que es la que se enfoca perdón, en la razón, en el aprendizaje, en el lenguaje, en la lógica, ¿sí? Y esto solamente lo tenemos, pues, lo que somos los mamíferos más evolucionados, los primates y los cetáceos, por ejemplo, los delfines, no sé si han escuchado alguna vez que los delfines son los segundos animales más inteligentes de todo el reino animal. Pues bueno, precisamente ¿por qué? Porque tienen un cerebro neocortical muy desarrollado y la manera de la comunicación y la manera de la relación que tienen en sus comunidades, pues es muy avanzada, ¿sí? Por este motivo, podemos decir que está íntimamente relacionado el cerebro neocortical, la neocorteza, precisamente con ese pensamiento racional, lógico y de lenguaje, ¿sí? Aunque ellos no utilicen palabras, sino sonidos para comunicarse, así como lo hacen las ballenas, pues realmente se ha investigado y se ha descubierto que tienen una comunicación muy, muy avanzada, ¿sí? Esto a mí se me hace súper interesante. No sé si a ustedes también les ha llamado la atención alguna vez el poder investigar un poquito más. Pero bueno, en pocas palabras, este cerebro neocortical o la neocorteza apareció hace solamente 100,000 años. Así que imagínense, si nos vamos a la escala de la evolución desde los 500 millones de años a 100,000 años, pues hagan de cuenta que fue hace un ratito nada más que apareció este cerebro más desarrollado, este cerebro pensante, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos decir o qué nos damos cuenta en toda esta historia? Pues que realmente el 85% de nuestros comportamientos, el 85% de nuestras decisiones están basadas precisamente en estos dos cerebros, el reptiliano y el límbico, es decir, en nuestro instinto y en nuestra emoción. Y la razón, pues bueno, sí la usamos, definitivamente en algo usamos la razón, si no seguiríamos viviendo en la naturaleza y como los animalitos, pero pues bueno, el cerebro neocortical nos ha permitido que existan pues la civilización, que existan las artes, que exista la literatura, que exista las matemáticas, por ejemplo, el proceso de aprendizaje está regido por este cerebro, pero acompañado de la emoción y del instinto. Eso no lo podemos nunca quitar de lado, aunque seamos animales sociales y aunque ya vivamos en un entorno que tiene muchas reglas sociales. Lo principal es lo que les comento, ¿no? Estos cerebros más básicos o de alguna manera más primitivos. Y entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué no los podemos dejar de lado? Pues, como les digo, el cerebro reptil, el cerebro límbico no utilizan palabras para entender el entorno, solamente nos basamos en los estímulos y en las imágenes. ¿No les ha pasado, por ejemplo, sentir de repente un aroma e instantáneamente ese aroma los traslada o les evoca
alguna situación de la infancia, no sé, el olor a pan, a tortilla recién hecho y les hace acordar las tardes con su abuelita, ¿no? En la casa de la abuelita. No sé, algunos perfumes que les pueden evocar a una persona que quisieron mucho en alguna época, pero son reacciones instantáneas, porque todo está basado en esos estímulos sensoriales y en las imágenes. Y el único que piensa con palabras es el cerebro cortical, ¿sí? Entonces, imagínense que si nosotros tenemos 5 sentidos, ¿sí? Tenemos el olfato, tenemos la vista, tenemos el oído, el tacto y el gusto. Son 5 contra la parte pensante que son las palabras, ¿sí? Entonces, como les decía, el 85% nos vamos a mover en la emoción, en el instinto, y solamente el 15% nos vamos a estar moviendo aquí en esta parte de la razón. Por eso es súper, súper interesante poder entender, ¿no? este funcionamiento de nuestro cerebro. Y nos sirve para muchas cosas. A ver, por ejemplo, aquí está en esta imagen expresado cómo sería el proceso de decisión de compra. Como yo les había dicho en un inicio, realmente quien decide es el cerebro emocional y luego lo justificamos con nuestra parte racional. Y aquí, bueno, a la derecha dice propuesta de valor. La propuesta de valor, pues básicamente es el mensaje de nuestro producto, ¿sí? El componente emocional que enamora a nuestro cliente en su parte emocional. Ustedes imagínense, aquí no importa, ¿no? Aunque esté dibujado un corazoncito, sí pueden entender que no nos referimos al órgano del corazón, sino que nos referimos a esta parte más básica del cerebro, a la parte límbica y a la parte reptil, que es donde está precisamente esta parte de la emoción y del instinto. Nuestra propuesta de valor impacta en el cerebro primitivo y de ahí un poquito más tarde, porque como yo les decía, toda esta parte emocional se procesa a veces en milisegundos, ¿no? En tiempos muy, muy, muy cortitos. Y ya luego nuestro cerebro racional le lleva un poco más de tiempo poder entrar en el proceso y el cerebro racional entonces empieza a hacer preguntas, ¿no? Empieza a buscar estos atributos de la marca, como yo les decía cuando les hablaba de Rolex, ¿no? ¿Qué me va a decir Rolex? Pues no me va a decir, cuando te pongas este reloj te vas a sentir millonario y vas a impactar a tus amigos y te vas a sentir muy poderoso. No, pues el vendedor de Rolex nos va a decir, mire señor, señora, señorita, este reloj está hecho de un material súper resistente y tiene además incrustaciones de diamantes de altísima calidad y además tiene una certificación como cronómetro y tiene todas estos documentos que avalan la calidad de su reloj y aquí usted va a firmar en su garantía internacional y bueno, todos esos atributos, todas esas cuestiones que el vendedor nos va a platicar del Rolex, pues realmente nos van a servir solamente como justificaciones, ¿no? Como esa parte analítica de nuestro cerebro va a pedir pues razones para poder elegir, ¿no? Y ahí es donde entran a jugar las palabras y las explicaciones y los conceptos y los tecnicismos, que definitivamente, déjenme decirle que independientemente de poder impactar las emociones del cliente, tú tienes que conocer los atributos de tu producto y de tu marca, tienes que ser consciente y tienes que poder explicarlo de una manera como experto, ¿no? Porque eso también genera una cierta confianza en el cliente cuando nosotros podemos decir las cuestiones técnicas y podemos decir de qué está hecho y cómo se hace y el proceso de fabricación, toda esa historia que nosotros le podamos contar al cliente también va a tener un peso y una importancia. Pero, como dice aquí,
La mente emocional es la que decide y la que pide, lo quiero, lo necesito, ¿sí? Así como cuando pasamos por una tienda y vemos una bolsa súper bonita y ya tenemos 80 bolsas guardadas en el closet que a veces ni las usamos, pero necesito tener esa bolsa porque mira, tiene un asa de un color diferente o tiene una florecita que las otras 80 bolsas que tengo no las tiene, ¿sí? Y entonces mi mente emocional lo está pidiendo, lo quiero, lo necesito, ¿sí? Y la mente racional es la que va a decir, a ver, espérate, no estés gastando, ya tienes 80 bolsas guardadas en tu closet, ¿no? Pero ¿quién gana la mayoría de las ocasiones? Las mujeres lo sabemos. El 85% de las veces gana la bolsa y la pedimos y la tenemos. Entonces, pues bueno, en este sentido, cuando nos ponemos del otro lado, no del lado del consumidor, sino del lado del vendedor, pues es súper importante que podamos entender estos procesos que suceden en nuestra mente, ¿no? Y entonces al hablar de inteligencia emocional también hablamos de regulación y hablamos de poder comprender qué podemos hacer para influir, ¿no? Y para tener un efecto positivo y una motivación también en las demás personas. La inteligencia emocional nos sirve para percibir emociones, nos sirve para comprender, ay, ahí me faltó una N, nos sirve para comprender las emociones, nos sirve para manejar las emociones y para utilizar las emociones. Y entonces dicen, ¿no? Que la inteligencia emocional, pues no es precisamente no entender, no sentir nada o no demostrar nada, sino inteligencia emocional es tener una reacción adecuada durante un tiempo adecuado y hacia la persona adecuada por un estímulo que hemos tenido, ¿no? Y aquí, no sé, cualquier ejemplo que ustedes quieran poner, cuando nos desborda la emoción, hasta la cosa más insignificante nos puede llevar a darle de gritos a alguien que no tuvo absolutamente nada que ver con el tema original de nuestro enojo, de nuestras emociones fuertes, ¿no? Eso es lo que se conoce como el secuestro de la amígdala, pero pues bueno, ese sería un tema específico para otro webinar, hablar de secuestro de amígdala. Simplemente poder entender esta parte, ¿no? Que la inteligencia emocional es poder gestionar, poder conocer nuestras emociones, incluso podernos dar cuenta en qué parte del cuerpo siento la emoción, cómo esa emoción se relaciona con cuestiones físicas, ¿no? Con sensaciones, siento calor, mis manos se ponen sudorosas, me pongo rojo, veo rojo, me empieza a sudar la sien, o no sé, muchas cuestiones, o siento en la boca del estómago algo que me aprieta, o un nudo en la garganta, ¿sí? Todas estas emociones, todas estas sensaciones físicas, si nosotros no estamos conectados con nosotros mismos y no las percibimos, difícilmente las vamos a poder gestionar. Por eso llega a pasar, ¿no? Que te dicen, ¿estás enojada? No, claro que no estoy enojado, ¿no? Pero estás enojadísimo y nada más que no te has dado cuenta que estás tan enojado, ¿sí? O como cuando te dicen, ¿estás estresado? Y tú, no estoy estresado, ¿pero por qué? Porque ya tu nivel de desconexión llega a tal grado pues que realmente no te das cuenta, ¿no? No eres consciente de tus emociones. Y aquí, por ejemplo, en el circulito morado donde dice utilizar las emociones, o sea, ya que las comprendí, las sentí, las vibré en mi cuerpo, ya que las puedo gestionar, las puedo manejar, las puedo controlar y utilizar a mi favor, entonces ahí viene esa parte donde yo puedo influir en las personas, ¿sí? Puedo generar un impacto deseado, un impacto positivo, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con el liderazgo, tiene que ver con la motivación, ¿sí? Para cualquiera que haya estado a cargo de un grupo de personas, pues definitivamente es algo
tremendamente importante, ¿no? El poder tener esta conciencia de lo que siento y lo que sienten los demás para que podamos hacer un buen ambiente laboral, un buen impacto, un buen grupo de ventas, muchísimas cosas que tienen relación directa, ¿no? Con estas emociones que les comento. Y aquí, pues bueno, no sé si ustedes habrán leído el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Para los que no lo hayan leído, les recomiendo, es un libro de cabecera, es un libro muy, muy interesante, salió por allá de la época de los 80 y pico, 90, y ha sido un parteaguas, ¿no? Porque anteriormente sí se había hablado de inteligencia emocional, eh, pero no en esos términos. Yo creo que Daniel Goleman fue el primero que acuñó esa expresión, ¿no? Y antes nos enfocábamos muchísimo en lo que era el coeficiente intelectual, ¿no? No sé si para los que son de mi generación, yo tengo 40 años, entonces en la escuela era súper importante y nos hacían incluso los test de coeficiente intelectual en la escuela, ¿sí? Nos medían, ¿no? A través de ciertos test, y entonces era, bueno, si tienes más de 100, 105, 110, no, eres una persona muy inteligente. Si tienes 100 o un poquito menos, pues bueno, ahí estás en el promedio. Y si tienes de 85 para abajo, no, bueno, pobre de ti porque estás muy mal, ¿no? Estás tonto, ¿sí? Y se le daba esa importancia en demasía al coeficiente intelectual, cuando hoy en día, pues realmente se ha comprobado y es algo que se ve muchísimo ya, mucho más en las empresas, en la parte del reclutamiento, por ejemplo, la importancia que se le da a la inteligencia emocional, porque eso engloba, por ejemplo, el manejo de la frustración, el poder postergar la satisfacción. Y aquí les cuento, por ejemplo, en el libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional, él platica un experimento que se hizo a lo largo de varios años. Incluso lo pueden buscar ustedes un video referente a este experimento, mucho más reciente obviamente, pero que va de la mano. Y entonces hay un examinador y tienen una salita de espera y tienen a un niño. Y entonces ponen al niño sentado ahí en la salita y le ponen delante un malvavisco, un bombón. Y el entrevistador le dice al niño, mira, te voy a dejar aquí, voy a regresar en un ratito, te puedes comer el bombón, te lo puedes comer ahorita, pero si me esperas a que yo regrese, en lugar de uno, te vas a comer dos, ¿sí? Y entonces ahí ustedes lo pueden ver, el video que está en YouTube está súper lindo porque ves a los niños cómo reaccionan, ¿no? Como muchos de ellos buscan la manera de distraerse, parece como que se están hablando a sí mismo, cantando, o lo miran intensamente, algunos le pasan el dedo y se lo chupan, así como que ya les surge probarlo. Pues es que imagínense la tentación de un niño, aproximadamente son entre 4 a 6 años la edad de los niños del experimento, y pues realmente esa capacidad que tienen de controlarse se detecta, ¿no? Y se identifica que tiene muchísimo que ver con el éxito académico. En el experimento de Daniel Goleman hacen un seguimiento a lo largo de varios años en lo que es la escuela secundaria y en la universidad. Y entonces, pues, es muy obvio. Ya cuando te lo explican así, pues es perfectamente obvio que un joven, un estudiante, que tenga la capacidad de poner por delante la satisfacción a futuro de tener una buena calificación en su examen, en lugar de irse por la satisfacción inmediata que tal vez podría ser
ir a una fiesta y trasnocharse y llegar mal dormido al examen y llegar cansado y no rendir muy bien en ese examen, pues obviamente tiene una explicación bastante lógica, ¿no? En este control de los impulsos, en este postergar la satisfacción. ¿Por qué? Pues porque hay esa capacidad de poner por delante el objetivo, de poner por delante esa visión de futuro positiva que se está poniendo por delante, ¿no? Entonces, pues bueno, si gustan buscarlo, nada más en YouTube pueden poner experimento del bombón y ahí les sale el video, súper lindo. Yo lo utilizo también en mis capacitaciones, pues como ejemplo, ¿no? Porque todos padecemos de esto, ¿no? Incluso hasta con el tema de estar en forma, ¿no? De tener un cuerpo fit, que para muchas personas puede llegar a ser un objetivo importante, ¿no? Y la mayoría de nosotros lo ponemos como algo, como un propósito de año nuevo. Ahorita ya estamos en marzo y quién sabe cuántos de los que se pusieron de objetivo bajar de peso o ir al gimnasio lo estén haciendo, ¿verdad? Pero pues definitivamente tiene que ver con esta parte de controlar los impulsos, de poner la meta como prioridad y de poder postergar la satisfacción. Entonces, tal vez no me estoy comiendo hoy ese pastel de chocolate que se me antojó, pero dentro de 15 días, cuando me suba a la báscula, pues no voy a llorar, ¿no? Entonces, súper importante, ¿no? Aplica para muchas, muchas cosas. Y bueno, regresando aquí a este cuadrante, creo que está bastante claro. La autoconciencia es este conocimiento que yo les decía, o identificar las emociones, lo que siento, eh, y tiene que ver con el autocontrol, definitivamente, porque en el conocer mis emociones y poder gestionarlas, pues es cuando de alguna u otra manera evito tener estas explosiones, ¿no? Emocionales que mucha gente puede tener de gritar, de descontrolarse, de golpear cosas. Digo, yo creo que nadie nos salvamos de haber tenido uno de estos jefes un poco neuróticos que de repente se les daba por aventar cosas o los maestros, ¿no? Que tiraban los borradores a los alumnos que no hacían silencio en la clase, ¿no? Y luego tenemos en el siguiente cuadrante la parte de la empatía. ¿Qué es la empatía? Se conoce comúnmente como esta habilidad de ponernos en los zapatos ajenos, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el poder comprender esas emociones de las demás personas, pero si primero no comprendo las mías, pues bueno, obviamente, ¿qué nivel de empatía puedo tener? Muy poquito. Y esto es, bueno, ya en una nota así muy aparte, lo que se puede llegar a ver en muchos sociópatas, ¿no? En los asesinos seriales y demás. Ellos carecen de empatía, no son capaces de poder interpretar los sentimientos de las personas. Es por eso mismo que pueden llegar a ser tantas atrocidades y ellos no sienten en ningún momento remordimiento ni culpa, ¿sí? Pero bueno, cerramos paréntesis y seguimos. El último cuadrito, la parte de las habilidades sociales, que es precisamente lo que hago hacia los demás, ¿sí? Esto que les comentaba yo del liderazgo, de la motivación, el impacto que yo llego a tener, el generar confianza, ¿sí? Y tiene mucho que ver con los equipos de trabajo y también tiene muchísimo que ver con la venta, cómo impacto yo en mi cliente si no tengo autoconciencia, autocontrol y empatía para poder entender sus necesidades, pues bueno, obviamente es muchísimo más difícil. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos balanceados los 4 cuadrantes, vamos a poder ser muchísimo más efectivos y eficientes, ¿sí? Ahora, vamos con las cosas mucho más prácticas, ¿sí? Porque ya vimos todas las cuestiones teóricas y todo lo que fundamenta lo que les voy a contar ahorita, que son 7 consejos para vender más a través de las emociones. Y aquí me estoy basando un poco en lo que son las neuroventas de Jürgen Klarik. No sé si lo habrán escuchado nombrar, pero pues bueno, es una persona que se ha dedicado desde hace muchos años a la parte de investigación en marketing, en neuromarketing, y que ha
pues de alguna u otra manera descubierto muchas cosas que son importantes para la venta, que tal vez en otros momentos no le dábamos esa importancia. Y pues bueno, básicamente empezamos con buscar el código simbólico del producto para poder adaptarte y para poder venderle mejor al cliente. Lo que le llama Jürgen Klarik el código reptil, y básicamente tiene que ver con esto que yo les comentaba, ¿no? De impactar en la parte más primitiva del cerebro del cliente a través de estas emociones y a través de estas necesidades de poder, de control, trascendencia, exploración, libertad, placer, entre otras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si nosotros nos podemos a pensar en los códigos reptiles de algunas marcas conocidas, por ejemplo, una marca como Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola no te vende una bebida azucarada, lo que te vende es la felicidad, ¿sí? Es lo que te transmiten en todas sus comunicaciones, siempre en ambiente de familia, de amigos, de compartir, incluso hasta su mismo eslogan es destapa la felicidad, ¿no? Las marcas de cigarrillo, por ejemplo, como Marlboro, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes de esta imagen que utilizaban hace unos años, ¿no? Del hombre a caballo que se va en la llanura, el vaquero solitario, o una persona con chaqueta de cuero en una motocicleta. Realmente no te están vendiendo el cigarrillo, no te están vendiendo en sí la nicotina ni el cáncer, ¿verdad? Te están vendiendo esa rebeldía, ¿sí? Ese concepto de andar a toda velocidad por la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos, o la mayoría de los rubros pueden tener su código reptil como muy claro, muy establecido. Si no lo identificas en tu rubro, pues tienes que ponerte a analizar, tienes que ponerte a buscar. Les doy algunos ejemplos que los pone Jürgen Klarik en sus capacitaciones igual. Por ejemplo, de los servicios turísticos, cualquier cosa que tenga que ver con tours, con la parte de hoteles y así, tiene que ver con la exploración. Los servicios de la ropa, por ejemplo, la ropa tiene que ver con protección, ¿sí? Con la seguridad, pero también tiene que ver con la dominación, dependiendo del tipo de prenda que sea o la marca de prenda. Inmobiliaria, pues es el resguardo, pero también es la unión de la familia, ¿sí? Cuando hablamos de cualquier cuestión que sea de seguros, por ejemplo, planes de pensión, afores, etcétera, estamos hablando del código reptil de seguridad. Y esto nada más son algunos ejemplos para que ustedes los puedan identificar y saber, pues, verdaderamente que no venden las marcas a través de su mensaje directo, sino también muchas veces de su mensaje emocional y reptiliano. Luego tenemos el segundo consejo para vender más a través de las emociones, que es utilizar los ojos y el cuerpo para comunicar. Esto tiene todo que ver con lo que les comentaba del lenguaje no verbal. Imagínense que si el 85% nos comunicamos a través del instinto y las emociones y solo el 15% a través de las palabras, ¿ustedes qué creen que sea más importante? ¿Sí? Cuando me acerco a un cliente, imagínense que yo les estuviera hablando de esta manera así tan calmada y sin ningún tono, ya se hubieran desconectado, ya se hubieran aburrido, y eso es lo que pasa muchas veces cuando nos acercamos a venderle al cliente y no le ponemos emoción a la voz, no le ponemos confianza a nuestra postura corporal. Hay vendedores que se te pueden acercar con la mano en la bolsa, masticando chicle, o sea, todas estas cuestiones que ponen barreras al 100% con el cliente. Si nosotros no nos damos cuenta y no somos conscientes, pues realmente vamos a estar impactando, pero de manera completamente negativa en el cliente. Luego tenemos el tercer consejo para vender más a través de las emociones, es pues activarlas. ¿Y cómo las activamos? Pues las activamos a través de los sentidos, como yo les decía, a través de todos esos impulsos que nos conectan con recuerdos, que nos conectan con esa parte emocional, ¿sí? Si solamente me baso en las palabras, no voy a estimular tan efectivamente a mi cliente, voy a estar pues gastando mucha saliva. En cambio, cuando yo trabajo a través de las emociones,
lo voy a poner en ese estado de emoción en la cual el razonamiento va a pasar a un segundo plano y entonces ya no voy a tener que estar pensando en cómo le doy un descuento o cómo venderle más barato para que me compre, sino que el cliente va a desear tanto ese producto que yo le estoy ofreciendo que el precio va a ser completamente irrelevante, ¿sí? O va a ser una cuestión de decisión, pero no la primaria, ¿ok? Siguiente. Ay, perdón. Ok. El punto número 4. Suspírale al reptil y encuentra la venta reptil. Acuérdense que les decía yo de los códigos reptilianos. Felicidad, control, dominación, placer, seguridad, trascendencia, unión de la familia, movimiento. Realmente no importa, no importa tanto ni de qué cultura eres, ni qué idioma hablas. Todo esto está 100% grabado en nuestro cerebro evolutivo, en nuestro cerebro primitivo, y es muy, muy fácil poder afectar y poder influir en el cliente si nosotros tenemos esa capacidad de hablar, pues precisamente a la parte más básica, ¿no? de su cerebro. Luego, el punto número 5 dice, maneja el discurso de ventas diferenciado para ambos géneros. A pesar de que hoy en día se están borrando muchas de esas barreras o de esas diferencias de los roles sociales, pues nuestro cerebro todavía no se adapta tanto a los últimos 50 años de evolución social. Seguimos teniendo roles que están guiados por la biología, y entonces, pues bueno, no es lo mismo venderle un par de zapatos a un caballero que venderle un par de zapatos a una dama. Eso, quien está en la venta tiene que saberlo perfectamente bien. No es lo mismo venderle un aparato electrónico a un hombre que venderle un aparato electrónico a una mujer. Tenemos que saber enfocar nuestro producto al receptor o al consumidor para poder ser muchísimo más efectivo. ¿Sí? No es un discurso unisex, sino que necesitamos hacerlo enfocado para cada uno de los géneros. Luego tenemos la parte de no estreses ni invadas su mente. Cuando somos vendedores típicos, ¿no? Insistentes, pesados, que estamos presionando al cliente y no le damos el espacio para que tome la decisión. De hecho, les puedo decir, a mí me ha pasado entrar a una tienda de ropa y la vendedora con todo su ímpetu y todas sus ganas de vender, que venga prácticamente corriendo hacia mí a decirme, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Y definitivamente pues no hay nada más que me impulse a salir corriendo de una tienda que una vendedora que me viene a atacar de esa manera, ¿no? Que en su mente ya no me está atacando, sino que está saludando. Pero mi cerebro reptil dice, huye. Entonces, pues bueno, definitivamente muy importante el poder manejar ese espacio vital y poder respetar al cliente también en esa parte de no estresarlo ni estarlo presionando. Y por último, el último consejo que les voy a dar para vender a través de las emociones es utiliza el sentido de la vista, que es el más importante. Somos seres visuales, somos seres que amamos lo gráfico, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ustedes por qué creen que es? Pues porque va directito a las emociones, va directito al instinto, y esas suelas de zapato rojo que les mostré al principio causan ese impacto, mucho más de lo que me puedan explicar cómo está hecho y de qué material y todo lo demás. O sea, entonces el cerebro se mueve a través de esas imágenes. Si al momento de vender puedes tener fotografías, puedes tener infografías, puedes tener ayudas visuales para el cliente, te va a ayudar muchísimo más que si nada más le hablas y le platicas. ¿Sí? Cuando vayas a vender, no sé, un tour, el hecho de mostrarle fotografías, no de los espacios que va a visitar, sino de personas teniendo buenas experiencias en ese lugar, disfrutando, gente con sonrisas. Lo mismo cuando vas a impulsar tus redes sociales. Las imágenes que tienen rostros de personas tienen muchísimas más interacciones y mucho más impacto que cualquier frase motivacional que tú puedas poner muy, muy, muy bonita y con colores. Pero entonces eso tiene 100% que ver con esta parte emocional y esta parte de nuestro cerebro
más básico. Entonces, pues bueno, básicamente esto sería el final de la información. Yo quisiera dejarles algunas conclusiones, algunos puntos para que se los lleven así súper grabados y súper importantes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, yo les agradecería que la pusieran en el chat para poder contestar, para poder darles respuesta en la medida de lo posible. Si no hay dudas, si no hay preguntas, ya les podría yo decir, en conclusión, cuanto más conozcas cómo funciona la mente, la tuya y la de tu cliente, más eficiente vas a poder ser para usarlo a tu favor. La inteligencia emocional te va a permitir que tengas mejor control de tus impulsos y canalizar correctamente tu comunicación, no solamente la verbal, sino también la no verbal. Cuando tengo conciencia de mis emociones, no me enojo cuando tengo un cliente difícil y puedo manejar mucho mejor también el estrés en los momentos de la venta durante el cierre. Como supervisor o como jefe de un grupo, también voy a lograr impactar en mi equipo y en los clientes de una manera mucho más poderosa, ¿sí? Esa es la parte de la influencia que yo les decía. Y por último, los voy a dejar con una frasecita también del famosísimo Jürgen Klarik, que dice, no le vendas a la gente, véndele a la mente, ¿sí? Y aquí está este dibujito tan divertido de un cerebro con sus bolsas de compra, porque pues como ya lo vimos, o sea, realmente el que va a tomar la decisión es el cerebro primitivo. Y si lo sabemos y lo usamos a nuestro favor, vamos a ser muchísimo más eficientes y muchísimo mejores, vamos a tener muchos mejores resultados. Paulina, ¿estás por ahí? Sol, muchísimas gracias. Justo quería, bueno, antes de que dieras cierre, bueno, sí, obviamente invitar nuevamente a las personas que nos acompañan en la sala, si tienen alguna duda o comentario, por favor la dejen en el chat o en el área de preguntas y respuestas. Agradecerte mucho porque es cierto que toda esta primera parte teórica que tuvimos nos acerca a conocer un poco más cómo está nuestro cerebro, cómo está nuestra mente y cómo funciona la compra. Claro que todo el entrenamiento que nosotros hacemos de ventas nos recuerda que la venta es emocional, que tenemos que ser muy rápidos, que por ejemplo es una de las premisas que manejamos en Salesforce, mientras tú más rápido seas y tu velocidad te ayuda porque pues optimizas tus tiempos, porque tus herramientas son adecuadas y tu actitud te permite ser veloz, obviamente vas a poder aprovechar ese momento pico en el que pues la emoción, ¿no? Justamente con la emoción a flor para que la gente pueda apresurarse. Entonces, es interesante, obviamente, ver cómo tenemos este cerebro triuno y que podemos entonces apelar a diferentes cosas. Obviamente no podemos solo ser primitivos porque entonces nos haría falta esta parte de pronto racional. Como bien ponías el ejemplo, bueno, la parte emocional la podemos lograr quizá con una imagen muy impactante de entrada, nuestra comunicación verbal nos debe ayudar a esto. Y luego, claro, la parte racional va a requerir que sí tengamos toda esta, a lo mejor, descripción, toda esta parte que nos permita analizar, etcétera. Entonces, bueno, es interesante ver cómo funcionamos y, como dices, pues tratar de que estos conocimientos nos ayuden precisamente a acercarnos a la venta. Entonces, me parece fundamental estos 7 puntos que nos das al final, que nos permiten, pues sí, tener como un poco más aterrizado justamente cuáles serían unas buenas ideas de aprovechar esta información justamente hacia, pues, avanzar un poquito más. Les recuerdo que tenemos habilitado el chat para que pues ahí puedan escribirnos alguna pregunta más antes de que cerremos. Y a ver, voy verificando por acá. Perfecto. Excelente. Bueno, Sol, pues ¿te gustaría agregar algo más antes de que demos la despedida? Digo, tenemos ya tus datos aquí en pantalla. Sí, les dejo mis datos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Yo sé que de repente me extendí un poquito en la parte explicativa, vamos a decir, de cómo funciona el cerebro y es que me gusta mucho y me apasiona, pero sí espero que se lleven estos tips, estos 7 tips muy prácticos, muy aplicables de cómo impactar en el cliente, de cómo llevar a la práctica el conocimiento teórico de que por qué si el reptil y el límbico y el no sé qué.
Yo creo que la intención es fundamental, el tener la intención de cerrar la venta, el tener la intención de aprender más cosas, de seguir capacitándonos y sobre todo lo que les decía, ¿no? La parte de que si tenemos un equipo de trabajo, que nunca los dejemos nada más ser y que hagan como les parezca, sino que darles una guía y darles este conocimiento, esta información para que puedan tener muchas más herramientas y al momento en el que les estemos exigiendo resultados, pues vaya precisamente de la mano con las cosas que ya saben hacer y que ya están capacitados en hacer, ¿no? Creo que esa parte es súper, súper importante. Excelente, claro, claro, que el conocimiento obviamente no se quede aquí, sino que lo podamos bajar a nuestros equipos de ventas. Excelente, pues Sol, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana. Felicitarlos nuevamente por darse un espacio para capacitarse, para tomar una capacitación nuevamente con nosotros, para poder, pues, abrir sus cerebros, obviamente, abrir un poco más toda esta parte del conocimiento que más adelante pueden compartir con sus equipos y desde luego con ello lograr muchas más ventas. Sol, muchísimas gracias. Gracias a todos. Mi nombre es Paulina Lara. Les agradezco nuevamente su presencia esta mañana y los invito a revisar todos los diferentes webinars que tenemos disponibles para ustedes en nuestro sitio web. Muchísimas gracias. Muy buena tarde y mucho éxito en sus ventas. Gracias, nos vemos la próxima. Bye. Bye.